Bueno, hola, buen día. Hoy es viernes 3 de septiembre. Esta es la clase 6 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos observables, su definición matemática, y trabajamos con observables que conmutan y con conjunto completo de observables que conmutan, COC. Y en esta clase vamos a los postulados de la mecánica cuántica y un complemento de eso, que son las reglas de cuantización. Bueno, un breve resumen de la vez pasada. Hablamos de operadores hermíticos y de observables y vimos unos teoremas. El primero era que decía que los autovalores de un operador hermítico son reales, y eso vamos a ver hoy la importancia que tiene. Después vimos un teorema que decía que si yo tengo un operador hermítico A y considero dos autovectores psi, phi, con autovalores lambda y mu, entonces si lambda y mu son diferentes, la conclusión es que psi y phi son ortogonales entre sí. Y ahí dimos la definición de observable, que es un operador hermítico con la particularidad, la propiedad de que sus autovectores forman base, o sea, son un conjunto completo en el espacio de Hilbert. Después entonces empezamos a hablar de ya un par de operadores, un par de observables que conmutan, porque esto es muy importante en el formalismo de la cuántica. Bueno, tres teoremas. El primero que decía, si tengo dos observables A y B que conmutan, y psi es un autovector de A, un autovalor A, entonces B aplicado a psi también es un autovector de A con el mismo autovalor. Y después distinguimos entre los casos en que A fuera no degenerado o degenerado. Segundo teorema. Si A y B conmutan, son dos observables que conmutan, y tengo dos autovectores de A, psi1 y psi2, con autovalores A1 y A2, y suponiendo que A1 y A2 son distintos, entonces se puede demostrar que el elemento de matriz de B entre esos dos vectores es 0. Y por último, usando estos teoremas anteriores, vimos que si A y B son dos observables que conmutan, se puede introducir una base ortonormal con autovectores comunes de A y B. O sea, existe una base ortonormal de autovectores comunes de A y B. Y eso me lleva a la situación, al concepto de conjunto completo de observables que conmutan. COC. Entonces, un COC es un conjunto de observables A, B, C, etcétera, puedo necesitar más, que conmutan de a pares y eh, especificar los autovalores de todos los operadores determina un único autovector común. En otras palabras, podemos decir que A, B y C es un COC si existe una única base de autovectores comunes. Dicho en términos más prácticos, a ver, yo puedo elegir una base de autovectores del espacio de Hilbert donde todos son autovectores desde el COC. Y como esa base es única, resulta que puedo etiquetar los estados
con los autovalores asociados a cada operador del COC. Entonces ese es el uso que le vamos a estar dando todo el tiempo. Nos va a permitir etiquetar estados con autovalores asociados a esos observables. Bueno, y hoy empezamos a usar todo el esfuerzo matemático que hicimos para la física, ¿no? Vamos a hablar de los postulados de la mecánica cuántica. Ahora en principio tenemos 6 postulados y después, cuando tratemos partículas idénticas, se va a agregar otro postulado. Esto es el capítulo 3 del Cohen. Y hoy, si Dios quiere, vamos a ver esta sección, la sección B sobre todo. La introducción, les propongo que la lean, es un poco un repaso de mecánica clásica, como para dar el marco de la necesidad de definir unos nuevos postulados para los sistemas cuánticos. Igual esas ideas las vamos a ir viendo a medida que discutamos los postulados. A ver, por ahí quizás hoy valga la pena mirar esta lista de temas. Entonces, statement de los postulados. Descripción del estado de un sistema. Descripción de las cantidades físicas. La medición de las cantidades físicas. A. Posibles resultados. B. Principio de descomposición espectral. C. Reducción del paquete de ondas. 4. Evolución temporal de los sistemas. Y al final, las reglas de cuantización. O sea, hasta el punto 4 ya contiene los 6 postulados de la cuántica. Bueno, entonces como habrán visto, estamos planteando a la teoría cuántica como una serie de postulados, algo similar al paso que dimos en Física 1 o en Mecánica Clásica cuando establecimos las leyes de Newton, ¿no? Ellas son 3 leyes que son el resultado de haber acumulado experiencia estudiando un montón de sistemas y que ya nos proponen cómo hay que estudiar todos los demás sistemas. Acá también puede sonar duro o raro hablar de postulados, pero bueno, son el resultado de 25 años por lo menos de experiencia, ¿no? A principios del siglo XX, y que son la abstracción de las conclusiones físicas que se fueron obteniendo en esos experimentos desde Planck, digamos, ¿no? Hasta las ideas de Schrödinger y Heisenberg. Después hubo un periodo donde se siguió elaborando un poco la teoría y interpretándola y entendiéndola, ¿no? Los años 25 y 26 y 27, con el aporte de otros físicos como Born, bueno, Dirac y otros, Jordan. Bueno, postulados. ¿Por qué necesitamos postulados? Querríamos especificar, primero, el estado del sistema, segundo, las cantidades físicas y cómo se miden, y tercero, la evolución temporal del estado. Yo les podría preguntar, ¿cómo se hacen estas tareas en la física clásica? No sé si alguien quiere intervenir, a pesar de lo incómodo del Zoom, ¿no? ¿Cómo serían estas cosas en la mecánica newtoniana? ¿Qué es el estado del sistema? ¿Qué son las cantidades físicas? ¿Qué resultados puede arrojar su medición? ¿Y cómo es la evolución temporal de lo que definimos como estado del sistema?
Y el estado del sistema ¿Alguien se sería... anima a comentar Sí, algo? ¿se me escucha? ¿Cómo era esto en la física clásica? Se te, se te escucha. Creo que Pablo no escucha. Ahí te lo envío el chat. Creo que no nos escuchas. Creo que tenés razón. Tengo puesto el micrófono. Ah, bueno, disculpen. Se ve que tengo un problema técnico y no los escucho. Bueno, este rato va a ser entonces medio monólogo. Bueno, comento yo algunas cosas entonces. Estado del sistema en mecánica clásica para una partícula puntual es dar su posición y su velocidad. A partir de esas dos variables y de alguna característica del sistema como la masa, construyo las cantidades físicas como funciones o combinación de las dos variables que determinan el estado. Su medición puede ser arbitrariamente precisa, necesito el instrumento de medición adecuado y en general puedo obtener un continuo de valores para cada cosa, ¿no? Para la posición, la velocidad, el momento angular, la energía. Y la evolución temporal del estado está dado por la ley de Newton en la formulación newtoniana y si no por las ecuaciones de Hamilton o de Lagrange, pero en el fondo son lo mismo, difieren solo en el andamiaje matemático. Así que ahí ya tenemos un sistema cerrado de descripción del estado y su evolución. Ahora todo eso va a cambiar en una forma fundamental, aunque por supuesto algunos elementos permanecen. Bueno, empecemos. El primer postulado dice, a tiempo t0, el estado del sistema es descrito por un ket, o vector de estado, un psi en t0, que pertenece al espacio de estados E, y ese es un espacio de Hilbert. El hecho de que los kets, de que los estados del sistema estén representados por kets, quiere decir que los estados se pueden combinar linealmente, porque los kets se pueden combinar linealmente por ser parte de un espacio vectorial. Y esto me da en la cuántica un principio de superposición. O sea, los estados son combinables linealmente. Por ejemplo, las funciones de onda, psi, dr, de cuadrado integrables, satisfacen esta propiedad. Segundo postulado. Una cantidad física medible A es descrita por un operador A que actúa en el espacio de Hilbert. A debe ser un observable. Por ejemplo, R es la posición, P es el operador momento. No hemos trabajado del todo esta expresión, pero después lo vamos a hacer. El hamiltoniano que representa la energía. Y acá un brevísimo repaso de algo que ya discutimos extensamente. A es un observable, si A es hermítico, y los autoestados de A forman una base. Entonces esto es necesario aclararlo si el espacio de Hilbert tiene dimensión infinita. Notar que los autovalores
de un operador hermítico son reales. Y eso nos va a venir muy bien. Y después los autovectores de un operador hermítico correspondientes a autovalores distintos son ortogonales. Bueno, y continuamos. Como decíamos, el segundo postulado nos dice una cantidad física medible A, posición, momento, energía, es descripta por un operador A mayúscula que actúa en el espacio de Hilbert. Este A es un observable con todas las características de esa definición. Tercer postulado. Los posibles resultados de la medición de una cantidad física A están dados por los autovalores del observable A. Por ejemplo, si A es el hamiltoniano y yo mido la energía, los autovalores me dan las posibles energías que puedo medir. Esto se veía con el problema del átomo de hidrógeno que se fue trabajando a tientas, ¿no? Desde Bohr, adivinando un poco, por parte de Bohr, adivinando cuáles eran las características nuevas del átomo, y ahí se ve que hay un espectro discreto de energías que son los que se podían ver al hacer experimentos de absorción de luz, ¿no? Se podían ver las transiciones entre esos niveles discretos y solo esos. Y ahí ya se empezó a perfilar esta idea. Bueno, resultados de mediciones, probabilidad de medición. Entonces, el postulado anterior nos dijo cuáles son los posibles resultados de una medición. Ahora, ¿qué es lo que me dice cuál voy a obtener? ¿No? Se supone que, dado un estado del sistema, no me da lo mismo. Voy a obtener los distintos autovalores con alguna probabilidad, al menos. Lo ideal para nuestra intuición sería que sea con alguna certeza, pero esto no es así. Entonces, supongamos un estado psi y un observable A. Los autovalores del A y sus autovectores son estos. Supongamos ahora, para simplificar la notación, que los autovalores son no degenerados, los A sub n. Entonces tengo una relación de clausura, 1 igual a la suma de todos los proyectores sobre los elementos de la base, y como vimos, podemos expandir el ket. Ponemos un 1 acá, ponemos la relación de clausura, y acá se proyecta el psi sobre los elementos de la base. Tenemos el producto escalar de u sub n con psi, y esto es el coeficiente de la expansión del estado psi en la base u sub n. Y tenemos la expresión conocida acá. Bueno, simplemente repasé esto rápido, porque ahora vemos que la probabilidad de medición tiene que ver con esta expansión. Entonces, el cuarto postulado, enunciado acá para un espectro discreto y no degenerado, dice: cuando se mide el observable A, la probabilidad de obtener el autovalor A sub n es el coeficiente C sub n módulo al cuadrado. Y este coeficiente es el producto escalar del elemento de la base U sub n con psi, módulo al cuadrado. Estos son probabilidades, entonces necesitamos, para que tenga sentido matemático,
que la suma de todos estos módulos al cuadrado sea 1, pero eso sabemos que ocurre si el estado psi está normalizado. O sea, la única condición que le pongo a psi para que tengan sentido los postulados, este en particular, es que esté normalizado. Si no, después si eso no ocurre, vamos a ver cómo se puede arreglar. Bueno, acá vale la pena detenerse un poco y considerar los casos en que el autovalor no es degenerado o el espectro continuo. Así que generalicemos el postulado de recién, el cuarto, para estos casos. Entonces, puedo tener un espectro degenerado, eso quiere decir que el autovalor a sub n corresponde a una serie de autoestados U sub n1, U sub n2, etc. Y acá tenemos G sub n estados. Bueno, en este caso, lo que hacemos es expandir psi, el estado actual del sistema en el cual quiero medir A. Entonces, expandimos el estado psi. Acá ponemos la relación de clausura para la base de A. Tengo suma sobre n, los autovalores, suma sobre i, que expresa la degeneración dentro de cada autosubespacio. De nuevo me aparecen los brackets de los elementos de la base con mi estado psi. Eso es el coeficiente C sub ni. Y ya tengo la expansión del estado sobre el que voy a medir, expresada en la base de autovectores del operador que voy a medir. Eso es importante. Bueno, entonces el cuarto postulado, para este caso más general, espectro discreto degenerado. ¿Qué dice? La probabilidad de obtener A sub n en la medición es la suma de los módulos al cuadrado de todos estos productos escalares. Suma de i igual a 1 hasta g sub n. O sea, es fácil de generalizar esto, ¿no? Acá yo sumaba sobre los coeficientes de psi en el autovector asociado al autovalor. Bueno, si tengo varios autovectores asociados al autovalor, simplemente tengo que sumar el coeficiente al cuadrado para todos ellos. Es lo que tengo. Esto lo podemos expresar matemáticamente de forma un poquito más sofisticada, de la siguiente forma. Acá tengo la relación de clausura de nuevo, ¿no? 1 igual a suma sobre n, después suma sobre la degeneración de los proyectores sobre cada ket de la base. Acá este corchete es el proyector sobre el auto subespacio asociado a sub n, lo llamamos E sub n. Bueno, entonces a este le damos un nombre, P sub n, a este corchete de acá. Y es el proyector en el autosubespacio E sub n. Entonces acá la idea es que el estado inicial, el psi, es el estado actual del sistema, antes de la medición, yo le aplico el proyector y obtengo este psi sub n, ¿no? Ok, esta es notación que introduzco acá, que estoy definiendo acá. Entonces, psi sub n es la proyección de psi en el autosubespacio E sub n. Y ahora tomamos el módulo al cuadrado de psi sub n. Hago psi sub n por psi sub n. Esto sería
acá me salté un paso. Acá tendría psi por Pn daga. Después, y acá Pn por psi. Pero como el proyector es hermítico, el daga es igual a sí mismo, entonces me queda P sub n cuadrado, pero P sub n cuadrado es igual a P sub n porque es un proyector. Perdón, acá me salté un par de pasos. Entonces, módulo al cuadrado de psi sub n es el sándwich del proyector entre el estado psi original. Entonces ahora reemplazamos P sub n sería proyector sobre cada estado de la base sumado sobre la degeneración del subespacio, sándwich con psi. Y entonces acá vemos que tenemos este elemento de este bracket, u sub n i bracket con psi módulo al cuadrado. Suma sobre la degeneración del subespacio. Bueno, y esto ahora sí es lo mismo que dijimos antes, es la probabilidad de obtener A sub n en la medición del observable A. A ver si lo puedo rescatar. Es lo que dijimos acá de entrada. Pero ahora lo estamos expresando con este operador proyector sobre el autosubespacio asociado al autovalor A sub n, que es el resultado de la medición. Entonces esta es una fórmula más general y elegante de pensar esa probabilidad de medir este dado autovalor. Bueno, finalmente el caso continuo. Si tengo un espectro, si A es un observable con autovalores alfa y alfa son continuos. Puede ser un número real o puede ser un vector con tres componentes reales, como vimos, ¿no? La posición y el momento. U otros ejemplos, pero esos son los que ya vimos. Bueno, entonces, en este caso se puede expandir estados, sí, como ya no una suma, sino una integral sobre alfa, coeficiente c de alfa, por los elementos de la base b sub alfa. Acá, de nuevo, estamos trabajando en un caso continuo, pero no degenerado. Como decíamos la vez pasada, hay casos importantes en que la base es continua y degenerada. Pero para no complicarnos ya demasiado con la notación, entonces tenemos acá el cuarto postulado en el caso de que el operador que estoy midiendo, ¿no?, tenga espectro continuo y no degenerado. Entonces decimos, la probabilidad de obtener el resultado alfa en esta medición, un diferencial de obtener entre alfa y un alfa más d alfa, ¿no?, es esta densidad de probabilidad, que es el bracket entre el que de la base y mi estado psi, es el coeficiente c de alfa módulo al cuadrado, y esto es una densidad de probabilidad, rho de alfa, multiplicado por el diferencial de alfa que estoy mirando, ¿no? Es simplemente la formulación continua de la misma idea de antes. Entonces, en los casos de un espectro continuo, hablamos de densidad de probabilidad, y para sacar la probabilidad multiplicamos por el rango, digamos, de
de la variable o del autovalor que estamos midiendo. Bueno, una palabra sobre el rol de la normalización del estado. Hasta ahora estamos diciendo, mido al sistema que se encuentra en el estado psi y le pido que psi sea normalizado, ¿no? Módulo al cuadrado igual a 1. Así ya de ahí saco directamente la probabilidad de obtener los distintos resultados. Si por algún motivo el estado no está normalizado, eso no es problema. Podemos pedir que podemos dividir acá por el módulo al cuadrado de psi y eso me da la probabilidad de obtener a sub n igual que antes, ¿no? Acá decimos módulo al cuadrado del bracket con el elemento de la base, con el vector de la base, y acá dividimos por módulo al cuadrado. La idea es que siempre la probabilidad de obtener cualquiera de los elementos, cualquiera de los autovalores del operador que estoy midiendo, de la cantidad física que estoy midiendo, eso me tiene que dar 1, o sea, tengo que obtener algún valor de los posibles. Bueno, el quinto postulado es como el más misterioso. Bueno, son todos misteriosos, pero este da mucho lugar a polémica actualmente incluso. Se refiere a la reducción o colapso del estado en una medición. Entonces, supongamos que el estado psi lo tengo expandido en una base, supongamos el caso acá discreto y degenerado. Entonces, psi es esto justo antes de la medición de A. Entonces, viene mi sistema, lo pongo en el aparato de medición, que tendríamos que discutir qué es ese aparato de medición, qué ejemplos hay. Pero supongamos que es algo que mide, por ejemplo, la posición o una proyección del spin. Bueno, viene el sistema que quiero medir en este estado. Se mide, se produce la medición y se obtiene el autovalor A sub n. Lo que ocurre, ¿qué ocurre con el estado en el proceso de medición? Bueno, el postulado va a decir que el estado sufre una modificación instantánea y sale como psi sub n. Sale como el operador proyector en el subespacio n aplicado al estado inicial. O sea, de toda esta suma que yo tenía acá para expandir el estado, tengo que elegir, ¿no?, de esta suma sobre los posibles autovalores de A. Como se midió el A sub n, bueno, me quedo con el término n y el resto de la suma se va. Y eso es lo que tengo acá. Tengo la suma interna en el autosubespacio. El estado que obtuve con lo que acabo de decir recién es el psi sub n, pero este es un estado, pensemos en vectores, no en R3. Este es un estado que está proyectado sobre un autosubespacio, o sea que me quedó después de la medición me quedó de módulo menor que 1, entonces lo que tengo que hacer es normalizarlo, haciendo el ket que obtuve dividido su norma, como acá. Entonces, el psi sub n es el proyector P sub n,
aplicado al estado inicial antes de la medición, y ahora dividiendo acá el módulo al cuadrado de psi sub n, se obtiene también ensanguchando el proyector en el estado inicial. Entonces así acá tengo expresado el resultado final en términos del estado antes de la medición, el psi, y el proyector, que es una característica del operador, del observable que estoy midiendo. Bueno, y este sería el enunciado del quinto postulado. Después de la medición, el estado del sistema es este que tengo acá enmarcado, que es la proyección del estado inicial sobre el autosubespacio asociado al autovalor que medí y normalizado para que vuelva a ser un miembro digno del espacio de Hilbert. A ver, entonces el estado del sistema después de una medición del observable A, cuyo resultado es A sub n, es un autoestado de A con ese autovalor. Y acá me copié un cachito del Cohen. Stress, sin embargo, que no es un estado arbitrario de ese subespacio, sino la parte de psi que pertenece a ese subespacio. Y acá hay algo interesante. Si se vuelve a medir inmediatamente, o sea, no se lo deja evolucionar y se vuelve a medir el observable A, se obtiene con certeza el mismo autovalor a sub n, porque el estado ya está proyectado en ese subespacio y una medición de la cantidad A solo me puede dar el valor asociado a ese autosubespacio. Acá tenemos un grafiquito del Cohen sobre esta situación. Tenemos un sistema, ¿no? Este es el eje del tiempo, el eje t, y supongamos que a tiempo igual a 0 el sistema está en un psi a tiempo 0. Evoluciona y llega el momento t sub 0 de hacer la medición. Medimos el observable A. Ahí este ket psi en t0 es colapsado o cortado y pasa a ser el autovector asociado al autovalor medido que era, ¿no? Tenemos una medición que nos dio el resultado a sub n. Entonces el estado pasa a ser este grafiquito es para el caso no degenerado, ¿no? Si no, lo que tenemos es una superposición de estos U sub n. Y a partir de ahí, si no perturbamos más el sistema, esta wiggly line acá, esta flecha ondulada, nos dice que el sistema sigue su evolución, ya olvidándose, o bueno, sin esta perturbación abrupta que resulta ser la medición del observable. Y ahí continúa su evolución. Entonces, vemos que una medición es un evento especial donde el sistema cuántico interactúa con un aparato de medición y le pasa algo instantáneo, es proyectado sobre un autosubespacio asociado al observable que se está midiendo. Bueno, y entonces llegamos al sexto postulado, que nos dice cómo es la evolución temporal del estado cuando no se están haciendo mediciones, o sea, cuando el sistema está tranquilo y evoluciona con su hamiltoniano propio. No está interactuando con entes macroscópicos como los aparatos de medición. Bueno, y entonces la evolución temporal de psi en el tiempo
está dado por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que es esta que ya conocemos o que ya han visto en física 4, ahora expresada para el ket, para los kets. Dice IH barra, primera derivada con respecto al tiempo del ket, es igual al hamiltoniano, que puede depender explícitamente del tiempo o no, depende de la situación, por el ket, donde h de t es el operador asociado a la energía total del sistema. Esta evolución es determinista, o sea, si yo sé cuál es el estado a un dado tiempo, con esta ecuación diferencial puedo hallar el estado a un tiempo posterior con certeza, ¿no? No hay elementos probabilísticos o en esta evolución temporal. En cambio, el postulado anterior de medición me dice que en la medición hay una evolución del sistema abrupta en la que la evolución no es cierta, no sé exactamente lo que va a pasar, sino que hay probabilidades de que ocurra una cosa u otra. Entonces, la evolución en la cuántica tiene estos dos aspectos, uno determinista y otro no determinista. Bueno, hasta ahí es la presentación de los postulados de la cuántica per se. Quedan algunas cuestiones por ahí sin aclarar que hace falta especificar. Y están dadas acá por las reglas de cuantización. La pregunta es, ok, hay observables, hay operadores hermíticos que representan a las cantidades físicas, pero ¿cuáles son? ¿Cómo los construyo? Entonces, primero podemos concentrarnos en la parte que más conocemos, que es la función de onda y la dependencia en lo espacial, ¿no? Entonces, para cantidades físicas que ya existen en la mecánica clásica, puedo hacer como una extensión, una extrapolación a partir de esta regla que tenemos acá. Donde me aparecía la posición de la partícula, pongo el operador R, que es el operador posición. Y donde aparecía el momento, pongo el operador P, que es el operador momento. O sea, de este lado tengo números clásicos y de este lado tengo operadores cuánticos. Después vamos a discutir de nuevo un poco estos operadores. Ahora podemos más o menos confiar en nuestra intuición y en algunas cosas que ya hicimos, ¿no? Para funciones de onda que ya hicieron en física 4. Por lo pronto, estos operadores R y P satisfacen las reglas de conmutación siguientes, ¿no? RI conmuta con RJ, PI conmuta con PJ, y R y P son de la misma coordenada, no conmutan, ¿no? O sea, X con PX vale IH barra. Si no, sí conmutan. Después esto lo vamos a ver si Dios quiere hoy, porque veo que vamos a tener tiempo. En la representación de posición, el operador X actúa como multiplicar a la función de onda si R por la X. Y el operador P actúa tomándole la derivada con respecto a X a la función de onda, multiplicado por H barra sobre I. Bueno, esto
podemos demostrar las reglas de conmutación, después lo vamos a ver. Pero quería decir un par de cosas. En X y Px son operadores hermíticos, o sea, definidos de esa forma son operadores hermíticos por suerte. Y acá en la sección 2E, 2B, que la apunté acá abajo, capítulo 2, sección E, dos ejemplos importantes de representaciones y observables. 2 es R y P, y B es la demostración de que R y P son hermíticos. Bueno, se demuestra, de hecho lo podemos hacer en la segunda hora, que el elemento de matriz de P sub X entre dos estados cualquiera es igual a, damos vuelta el psi y el phi, conjugamos, pero el P sub X no hace falta conjugarlo porque es hermítico. Y lo mismo vale para el operador X. Así que se demuestra que son hermíticos, X y P sub X. Bueno, después esa pequeña digresión, volviendo a las reglas de cuantización. Si en una cantidad clásica aparece, por ejemplo, R, posición, producto escalar con P, en la versión clásica uno podría poner P escalar R, ¿no? No hay ninguna diferencia clásicamente. Pero en la cuántica sí, porque P y R no conmutan en general. Entonces, ¿cuál uso? Y ahí tenemos una regla de simetrización. Si en una fórmula clásica me aparece esto, en el operador cuántico debo poner una combinación simetrizada de ese producto. Entonces tenemos R escalar P más P escalar R y dividimos por un medio. Y acá tengo un ejemplo, un hamiltoniano, ¿no? En la versión clásica de Hamilton tengo que el H depende de R, posición y momento, P cuadrado sobre 2m es la energía cinética más la energía potencial que depende de la posición. Bueno, en cuántica esto se convierte en el operador H y acá reemplacé la cantidad momento por el operador momento y la posición por el operador posición. Y tenemos esto que está acá. Hasta acá es más o menos fácil porque no hay ningún conflicto, no hay mezcla entre P y R. Pero hay un ejemplo importante que es el hamiltoniano de una partícula en un campo electromagnético, ¿no? Acá tengo un hamiltoniano de R y P, donde acá hay que reemplazar donde tenía P cuadrado, ahora tengo todo este corchete, que es P menos Q por A, donde A vector es el potencial vectorial del campo electromagnético. Y acá tengo el potencial escalar, ¿no? Entre A y el U me determinan el campo electromagnético aplicado. Bueno, donde ahora P es la M por B más Q por A. Bueno, construimos el operador A que depende de R y T, pero al ponerlo en el hamiltoniano hay que tener cuidado porque A depende de la posición, entonces no conmuta en general con el momento. Depende un poco de la elección del gauge, ¿no? Es una libertad que tenemos para elegir el potencial vectorial, pero en general no van a conmutar A y P. Entonces, acá copié el mismo recuadro de recién.
Y simplemente lo que hice fue desarrollar este cuadrado P menos Q por A. Entonces acá tenemos P cuadrado sobre 2M, sería el primer término. Y acá simplemente desarrollo esto, pero pongo primero P producto escalar con A y después A producto escalar con P. O sea, no me permito combinar estos dos términos en uno solo que sea P por A por 2, ¿no? Lo tengo que dejar así. Y ahí está bien. Después tengo el término de al cuadrado sobre 2m y el término por. Así que este es un ejemplo de cómo escribir correctamente el hamiltoniano operador, ya para usar en cuántica. Bueno, esta discusión fue más breve de lo que esperaba, pero no importa. Después tengo algo para la segunda hora. En resumen, hasta esta parte de la clase vimos los postulados de la cuántica y unas reglas adicionales, auxiliares de cuantización para saber cómo se forman los operadores que aparecen en los postulados, ¿no? Y en este caso, sobre todo los que están asociados a cantidades que ya existían en la mecánica clásica. O sea, estoy implicando que hay cantidades que no existían en la mecánica clásica, y eso es así. Tiene que ver sobre todo con el spin de las partículas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así que bueno, ahora voy a pausar la grabación. Y hacemos un recreo.